Buenos días a todos. Como decía Eugenia, mi nombre es Luciano. Vamos a hacer una charla para hablar un poquito de innovación. No sé si han escuchado hablar de metodologías ágiles, lo que es Design Thinking. ¿Han escuchado hablar de ese concepto? ¿O Google Sprint? ¿No? Bueno, mejor así no se aburren y aprenden algo nuevo. Yo trabajo, si bien soy docente de aquí de la materia de plan de negocios, del posgrado, del MBA de la Blas Pascal, también trabajo en un fondo de capital de riesgo. Básicamente lo que hacemos es buscamos emprendimientos de base tecnológica e invertimos en esos proyectos que están buscando escalar de manera regional. Algunos emprendimientos o algunas compañías que mencionaron recién son las más conocidas, estas Airbnb, TripAdvisor y demás, pero hay muchas soluciones tecnológicas más locales que están buscando crecer. Entonces lo que hacemos es financiar esos proyectos y a su vez les vamos brindando todo tipo de asesoramiento técnico para que esos proyectos puedan ir creciendo con el tiempo. Entonces estamos muy vinculados con el tema del emprendedorismo. Así que la charla de hoy va a estar vinculado a ese tema. Quizás alguno de ustedes tenga alguna idea o esté pensando en tener algún emprendimiento. Quizás alguno de ustedes ya emprende incluso. Y bueno, la idea es que la charla de hoy sea un disparador para motivarlos a decir, bueno, es una alternativa poder iniciar un emprendimiento a partir de la idea que podamos tener algunos de nosotros. Todos siempre tenemos una idea de algo que podemos hacer. Por ahí faltan las herramientas para pasar al frente, digamos, para pasar de la idea a la acción, ¿sí? Así que bueno, vamos a tratar de ver algunas herramientas para eso. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, les voy a pedir si pueden agarrar el celu y a entrar a esta página que es menti.com. Menti.com y les va a pedir un código. Y ahí tienen el código, sería 81576. ¿Pudieron entrar o...? ¿Sí pudieron entrar? Bueno, van a tener ahí una pregunta que básicamente es ¿con cuál de estos dos dibujos ustedes asocian a la innovación? ¿Lo asocian más con este foquito, con esta lamparita o con esta botellita de ensayo que tiene que ver más con la experimentación y esto tiene más que ver con la creatividad y las ideas? Entonces tienen que elegir una de las dos opciones. ¿Pudieron ingresar o no? ¿Sí? Bueno. Bueno, ya tenemos 20 respuestas, 21, 22, 23, 24 y ya debemos andar por ahí en el aula. 25, nadie le tiene fe a la botella, pobre, quedó ahí sola. Bueno, tenemos 26 respuestas, las 26 respondieron que asocian más a la lamparita a la botella. 27 ahora. Bueno, es la mejor respuesta posible porque es la errónea, es la equivocada. ¿Y por qué es la mejor respuesta posible? Porque siempre dentro del emprendedorismo, ahí está, que levante la mano si se anima. ¿Por qué es la mejor respuesta posible si es la errónea? Porque justamente dentro de lo que es el emprendedorismo siempre decimos que la mejor forma de aprender es a partir de los fracasos, es equivocándonos y de los errores, ¿sí? Esa es la principal fuente de aprendizaje. Un emprendedor cuando fracasa o cuando se equivoca con alguna idea, lejos de desmotivarse, todo lo contrario, lo toma como aprendizaje para volver a intentarlo. Si ustedes ahora saben, o yo les estoy diciendo, ahora les voy a explicar por qué la innovación está más asociada a la botella que a la lámpara. Si yo les vuelvo a hacer la misma pregunta, seguramente ustedes van a volver a responder y van a poner la lámpara. No van a querer equivocarse de vuelta con lo mismo.
Y esa es la vida del emprendedor, estar probando permanentemente y haciendo prueba y error, equivocándonos, aprendiendo y mejorando lo que hicimos, ¿sí? ¿Por qué? Vamos ahora a explicar, a ver si me creen, ¿por qué está más asociado el concepto de innovación a esta botella de ensayo que tiene que ver con un experimento que con esta lamparita que tiene que ver con la creatividad o con las ideas? Fíjense, este es un concepto, cuando ustedes ponen en Google qué es la innovación, les van a aparecer miles de conceptos distintos. Este podría ser uno, en mi opinión está bastante acertado, me encuentro bastante en línea con ese concepto. La innovación, dice, es un proceso en donde utilizando conocimiento transformamos una idea en un resultado, en un producto con aceptación. ¿Qué quiere decir con aceptación? Bueno, si nosotros estamos desarrollando una innovación en algún producto, debería tener aceptación de mercado, es decir, la gente debería elegirlo, debería estar dispuesto a pagar por ese nuevo producto para que se convierta en innovación. Pero fíjense que la innovación no es el producto en sí mismo, sino que la innovación es el proceso. ¿Bien? O sea, tiene que ver con un proceso y a medida que nosotros vamos buscando desarrollar un producto, nos vamos a ir equivocando, vamos a ir fracasando y tenemos que ir experimentando. Justamente esa botellita de ensayo, nosotros lo que vamos haciendo es mezclando químicos para ir experimentando hasta que encontramos la fórmula. Pero hasta que encontramos y llegamos a la fórmula, van a pasar muchos fracasos, ¿sí? La lamparita, que siempre la vemos en los concursos de innovación o siempre lo vemos ligado al tema del emprendedorismo, es un aspecto del proceso de innovación. Fíjense, antes de que surja la idea, ¿qué necesito tener yo para tener? La idea surge, lo de la lamparita surge porque se me ocurrió una idea, ¿no? Se me prendió la lamparita, tengo una idea, pero fíjense que está acá. ¿Qué hay antes de esto en la definición? El conocimiento. Entonces lo que vamos a ver hoy es la importancia del conocimiento como una fuente de creatividad, ¿sí? La creatividad no surge de la nada, sino que surge de un proceso de exploración y de conocimiento de un problema que queremos resolver. Entonces, estas metodologías ágiles, o por ejemplo el Design Thinking o Google Sprint, que es una metodología que utiliza Google para todas las innovaciones que nosotros vemos que hacen foco en el usuario. Es decir, yo no pienso primero en qué quiero innovar, sino que lo primero que tengo que pensar es cómo le mejoro la vida a la gente o al usuario o al segmento de mercado al que yo esté apuntando, ¿sí? Entonces, llevándolo al turismo, si nosotros estamos trabajando en alguna organización turística o para alguna ciudad o lo que sea, lo primero que tenemos que detectar o segmentar es al público al cual nosotros le queremos crear valor y le queremos generar algún aspecto positivo, ¿sí? Entonces, una vez que identificamos ese usuario, lo primero que tenemos que hacer es conocerlo, analizar qué le gusta, qué no le gusta, y a partir de ahí empezar a generar ideas para después esas ideas ponerlas en práctica y ver qué funciona, qué no funciona. ¿Todas las ideas que nosotros propongamos van a funcionar? No. Si funcionan todas las ideas que estamos proponiendo es porque no estamos proponiendo lo suficiente. Necesariamente tenemos que equivocarnos y hay ideas que no van a funcionar y está bien eso, es parte del proceso. Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense esta frase, la creatividad tiene que ver más con pensar nuevas cosas, mientras que la innovación tiene que ver más con hacer nuevas cosas. Entonces esa lamparita, que es la creatividad, que es la idea, es un aspecto de la innovación, pero no es lo mismo creatividad e innovación. Esta frase de Thomas Alva Edison, que fue justamente el que descubrió la lamparita, y fíjense, siempre se habla de que él tuvo 10.000 intentos hasta que llegó a la bombilla de luz. Fueron 10.000 intentos fallidos. Nosotros muchas veces al intento 3 o 4 ya abandonamos, dejamos. Thomas Alva Edison dice, no fallé esas 10.000 veces que intenté hacer la lamparita, sino que aprendí 10.000 formas en cómo no se hace una lamparita.
Y gracias a aprender tanta forma en cómo no se hace una lamparita, llegué al invento, ¿sí? Acá otra cosa que hablamos siempre de la pasión, no sé si han estado en alguna charla de emprendedorismo, pero siempre se habla de lo importante de hacer cosas que a uno realmente lo motiven, que a uno realmente lo apasionen. ¿Qué tiene que ver eso de hacer lo que de alguna manera nos gusta y nos apasiona? ¿Qué tiene que ver con esto de la cantidad de intentos? ¿Por qué es importante estar motivados en lo que hacemos al momento de iniciar un emprendimiento? ¿Qué pasa si emprendemos simplemente para ganar plata, pero no nos gusta lo que estamos haciendo? No sentimos que aportamos valor, no sentimos que generamos algo que nos interese. Exactamente. Exactamente, la cuestión del propósito, esa palabra es muy importante en el emprendedorismo. ¿Para qué emprender? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? El propósito es la clave para mantenernos de manera con motivación en el tiempo, ¿sí? Si nosotros estamos haciendo algo que no nos gusta o que no nos convence, en el primer intento fallido, la primera vez que nos equivoquemos, seguramente abandonamos y dejamos. Pero si realmente estamos obsesionados y apasionados por lo que estamos haciendo y sabemos que podemos construir valor y generar impacto a partir de lo que estamos haciendo, seguramente esos intentos fallidos no van a ser desmotivantes para dejar el proyecto, sino que vamos a querer seguir adelante. Entonces ese es el primer aprendizaje de todo emprendedor. Bueno, estas son algunas definiciones de innovación. Se puede innovar dentro de un emprendimiento, se puede innovar en el producto, pero también se puede innovar en los procesos internos, cuando yo mejoro la gestión. Se puede innovar en la forma en que organizo digamos, a la empresa o a la compañía, la organización interna, los canales de venta, la forma en que me comunico. En distintos aspectos yo puedo ir innovando, no solamente en el producto. Y acá solamente dos conceptos importantes. ¿Alguien sabe la diferencia entre lo que es una innovación incremental de lo que es una innovación disruptiva? A ver. Claro, unos son pequeños cambios que van haciendo el producto y otras son cambios Más drásticos. que dejan obsoletos a través del producto. Excelente. Bueno, esa es la definición, ni yo lo hubiese explicado tan bien. La innovación incremental es eso, tiene que ver con la mejora continua. Cuando yo voy agregando pequeñas mejoras a algo que ya existe, que a lo largo de una etapa, de un proceso en el tiempo, es muy importante hacerlo. Y después están las innovaciones disruptivas, que suelen ser las más difíciles, que son las que justamente transforman toda una industria. Por ejemplo, cuando surgió o se inventó Internet, eso es una innovación realmente disruptiva, cambia absolutamente todo, los hábitos de consumo, las formas de producir, la forma en que nos comunicamos. Bueno, me imagino que están familiarizados con el inglés, por lo que están estudiando. Fíjense, parece un chiste, pero vamos a ver que hay gente que pierde mucha plata por culpa de este chiste. Fíjense, este podría ser el gerente de innovación del área de I+D, que en una empresa encuentra y descubre, probando, cómo producir la gallina de los huevos de oro. Entonces, el gerente de innovación le muestra al resto de los gerentes o al directorio en la empresa: encontré la gallina de los huevos de oro. Listo, uno pensaría, bueno, estamos salvados. Ahora, ¿qué suele ocurrir en las empresas? Nosotros en el trabajo que hacemos, además de invertir en emprendimientos tecnológicos, también vinculamos necesidades de innovación que tienen grandes empresas con soluciones que desarrollan estas startups, estos emprendedores. Entonces las empresas están muy interesadas en vincularse con emprendedores. ¿Por qué? Porque muchas veces si una empresa adquiere una solución desarrollada por un emprendedor, lo primero que está ganando es tiempo. No es lo mismo si yo como empresa me pongo a desarrollar desde cero una solución que si directamente la compro y la adquiero. Eso se llama innovación abierta, ya vamos a ver algunos ejemplos. Pero fíjense, tenemos la gallina y los huevos de oro, y podría ser el gerente general de la empresa, que lo primero que le responde al gerente de innovación es:
Sí, pero eso se va del core, sale del core de nuestra compañía. Nosotros no nos dedicamos a producir las gallinas de los huevos de oro. Mientras que la gerente financiero dice, además no lo habíamos presupuestado. Y no, si estamos hablando de una innovación disruptiva, claramente, obviamente no lo íbamos a haber presupuestado si no estaba en nuestro poder de análisis saber que íbamos a tener este descubrimiento, esta innovación. Y por último, el gerente de operaciones ahí con el hacha queriendo matar al ganso para poder seguir produciendo lo mismo que produce todos los días, ¿sí? Esto es lo que se observa muchas veces en las grandes corporaciones. Hay como mucha dificultad en lo que tiene que ver con el cambio. Seguramente han escuchado hablar de transformación digital y que para que haya una transformación digital en las compañías tiene que haber previamente una transformación cultural en donde los recursos humanos tienen que tener estas habilidades que mencionabas recién, que tienen que ver con el saber trabajar en equipo, ser horizontal en la toma de decisiones, saber cómo tomar decisiones de manera ágil, todas esas cuestiones que hacen a que la adaptación de la tecnología sea de manera más fácil. Bueno, eso en las empresas hoy están pasando por una transición y les está costando mucho aceptar o poder ver el potencial de estas gallinas de los huevos de oro. Vamos con un ejemplo clásico, lo deben conocer, ya lo deben haber leído, escuchado y demás, ¿o no? Cómo Netflix mató a Blockbuster. Ustedes son muy chicos, no sé si llegaron a usar Blockbuster. ¿Sí? Bueno, menos mal. Lo que no llegaron a usar seguramente es el típico videoclub tradicional de barrio, que es de mi época, no la de ustedes. Pero yo les voy a contar cuando yo era chico, digamos, y uno quería ver películas, cada película era, o sea, uno cuidaba el minuto de la película que veía, o sea, uno no la tenía ahora a disposición como lo tiene hoy con Netflix, sino que uno tenía que ir al videoclub, alquilaba la película para poder ver. Ahora, el problema que uno siempre tenía en el videoclub es que siempre había una, dos o a lo sumo 3 copias de la película que estaba de moda, la que recién salía, el estreno, la que uno quería ver. Había 3 copias. Entonces uno llegaba el viernes a las 8 de la tarde, 8 de la noche, al videoclub, obviamente esa película ya no estaba. Entonces el viernes de la semana siguiente uno iba a las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde, uno tenía que ir a las 4, 3 de la tarde para poder encontrar la película. Pero siempre la frustración era llegar al videoclub y no encontrar la película que uno quería ver, entonces uno tenía que llevarse digamos, lo menos peor, por así decirlo. Cuando ingresó Blockbuster al mercado de los videoclubs, ¿cuál fue la propuesta de valor o por qué fue como disruptivo en el sentido de los canales de comercialización? ¿Por qué arrasó con todo y arrasó con muchos videoclubs la aparición de Blockbuster? ¿Cuál fue la propuesta de valor? ¿Cuál fue el diferencial de Blockbuster respecto a los videoclubs tradicionales? A ver si se acuerdan. Dijeron que sí habían ido a Blockbuster. De la película que se ponía de moda, el estreno, ¿había solamente 1 o 2 copias? ¿Se acuerdan que había las góndolas en donde había por lo menos 20 copias de la película que recién salía? ¿Se acuerdan o no? Era como un shopping. Además vendían muñecos, vendían las mismas películas, vendían golosinas, vendían bebidas, vendían un montón de cosas, digamos, que iban más allá del alquiler del videoclub. Blockbuster lo que supo ver es esto. Cuando hablamos de innovación es muy importante, como yo les decía, hacer foco en el usuario y ver qué le gusta y qué no le gusta al usuario. Si respecto a las soluciones que se encuentran hoy, uno encuentra cómo potenciar, en la jerga de la innovación se llama alegrías y dolores, si uno encuentra cómo potenciar las alegrías del usuario, del consumidor, y cómo alivianar los dolores, esa solución es innovadora y seguramente va a tener éxito respecto a las que ya existían, ¿sí? ¿Cuál fue el dolor que alivianó Blockbuster respecto a los videoclubs tradicionales? Ese. Cuando ibas a Blockbuster no tenías que ir tan temprano para encontrar la película que vos querías. Cuando llegabas la película estaba, porque había 30 copias, no 3 copias de la película que uno quería ver, la que recién salía, ¿sí? Y eso empezó a matar a todos los videoclubs de barrio, además de todas estas otras cuestiones. En el año 2004, fíjense, Blockbuster facturaba $6.000 millones. Netflix recién estaba naciendo.
De hecho, todavía el modelo no era un modelo 100% digital como lo conocemos hoy, era un modelo en donde te mandaban la película por correo, pero sí el modelo de negocio sí era digitalizar, o sea, la visión de los fundadores de Netflix sí era que Netflix fuera lo que es hoy. Sí estaba en el modelo esto de que alivianar el dolor, que vos no tengas que ir a un videoclub para tener una película a disposición, sino que directamente lo puedas ver desde tu casa. ¿Qué otro dolor aliviana? Que no tengas que ir a devolver la película. Entonces te evitas eso. Y además la tenés de disposición para cuando vos las quieras ver. En el año 2004 hay una reunión entre los fundadores de Netflix. La compañía valía 200 millones de dólares, nada más, para lo que vale hoy. Y en esa reunión en el año 2004 se juntaron los fundadores de Netflix que fueron a mostrarle el modelo de negocio al directorio, a los dueños de Blockbuster, con la idea de buscar inversión. Buscar inversión o bien vender la compañía incluso. ¿Sí? Blockbuster escuchó el modelo de negocio de Netflix y empezó a analizar si le convenía o no invertir en Netflix. ¿Cuál fue el resultado hoy? Ya lo sabemos. ¿Invirtió o no invirtió? No invirtió. Por eso en el 2012 quebró directamente, mientras que Netflix sigue creciendo. ¿Y por qué no invirtió? Porque cuando analizó al modelo de negocio de Netflix, en lugar de fijarse o en lugar de hacer foco en el usuario, hizo foco en las finanzas internas de la compañía. En Blockbuster, cuando uno iba el viernes, alquilaba la película del viernes a la noche y también alquilaba la película del sábado a la noche o del sábado a la tarde. Uno siempre se llevaba 2 películas. Y Blockbuster tenía una promoción que no era temporal, sino que estuvo mientras era parte del modelo de negocio, que era 3x2. Vos alquilabas 2 películas, Blockbuster te daba 3. ¿Sí? Entonces vos tenías la película para el viernes, para el sábado y para el domingo. Lo que estaba estudiado y lo que pasaba es que el domingo uno veía la película a la noche y cuando terminaba de ver la película se vencía el plazo para entregar. ¿Se acuerdan que estaba el buzón? Uno podía ir a cualquier hora. Pero en general uno el domingo a la noche, después de ver la película, lo que menos ganas tenía era de salir a su casa, ir al videoclub y dejar las películas. Entonces uno decía, voy directamente mañana lunes, camino al trabajo o camino a la facultad, lo que sea, y ahí dejo las películas. Blockbuster cobraba una penalidad. Lo que pasa es que era una penalidad muy baja, era algo que a nadie le afectaba, como decir hoy, no sé, supongamos que hoy fuesen 20 pesos, 30 pesos. Esa penalidad era la segunda fuente de ingresos más grande de Blockbuster. Después del alquiler en sí mismo, la segunda fuente de ingresos era la penalidad. Más que las gaseosas, los pochoclos, más que todo el resto de lo que se vendía, la segunda fuente de ingresos era la penalidad porque la gente devolvía tarde las películas. Por eso era la promo de 3x2, digamos, ¿no? Entonces Blockbuster, ¿qué analizó? No se puso a analizar si el usuario estaba mejor o peor con un modelo como el de Netflix, sino que pensó que si Blockbuster implementaba un modelo al estilo de Netflix, en donde nosotros ya no necesitamos devolver la película, ¿qué pasa si no necesitamos devolver la película? Nos quedamos sin ese ingreso. Y si nos quedamos sin la segunda fuente de ingreso más importante de toda la compañía, baja la rentabilidad, baja el valor de la compañía. Entonces, se pensó desde el punto de vista del statu quo, o sea, desde el presente, no se tuvo en cuenta la visión que sí tenían los fundadores de Netflix acerca de cuán exponencial iba a ser el crecimiento de el consumo de Internet y por ende la posibilidad de introducir ese tipo de modelos de negocio que mejoraran el nivel de bienestar del usuario. ¿Sí? Bueno, la historia, como les decía, ya es conocida. En el año 2012 Blockbuster quebró. El año pasado Netflix facturó 11.000 millones de dólares, casi el doble de lo máximo que llegó a facturar Blockbuster. ¿Sí? Hay muchos ejemplos como estos, los conocemos, el caso de otras compañías que no lograron hacerse digitales de manera temprana. Acá les voy a mostrar un video que se viralizó, seguramente lo vieron, no sé si tenemos parlante. ¿Ah, está conectado? Bueno.
Seguramente ya lo vieron, pero por las dudas, lo vamos a recordar. Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. ¿Ya lo vieron? Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? Bueno, se pone un poco trágico el video. Hace 10 años. Pero más allá de eso, sí, se ponía un poco melancólico, ¿no? Nostálgico. Pero lo importante es, así como estaba el caso de Netflix con Blockbuster, fíjense que en todas las industrias, la transformación digital está transformando los modelos de negocio tradicionales. Y la principal característica, ya vamos a ver, la principal característica de estas nuevas compañías que mencionaba recién en el video, Uber, Airbnb, Booking, todas estas, es que tienen foco en el usuario. En el momento de pensar en qué producto diseñar, muchas veces como emprendedores lo primero que pensamos es en algo que a nosotros nos gustaría hacer o algo que sabemos hacer. Y en verdad, si estamos buscando realmente un modelo de negocio que tenga posibilidades de éxito, no tenemos que pensar en lo que nos gusta a nosotros, sino lo primero de todo es definir el segmento de usuarios al que apuntamos y en segundo lugar, explorar y conocer qué le gusta y qué no le gusta a ese usuario. Cuando sabemos qué le gusta y qué no le gusta, recién ahí se nos tiene que prender la lamparita y recién ahí tenemos que empezar a desarrollar la creatividad para generar soluciones que hagan que los productos que ustedes creen sean innovadores y tengan un diferencial respecto a lo que ya existe. Fíjense, John Chambers es CEO de Cisco, una de las principales compañías tecnológicas del mundo, que en el 2015 afirmó que el 40% de las compañías actuales iban a estar muertas en 10 años. Y eso se está comprobando. Hay en Estados Unidos una consultora muy importante que se llama Standard & Poor's. Lo que hace Standard & Poor's es, entre distintas cosas, emite todos los años un ranking de las 500 compañías mejor valuadas en el mundo. Y en el año 1958, si tomamos el promedio de edad de esas 500 compañías, el promedio de edad era de 61 años. O sea, las compañías de mayor valor eran compañías con bastante trayectoria, 60 años en promedio. Hoy, esos 61 años bajaron a 18 años. Es decir, el promedio de edad de las compañías mejor valuadas en el mundo son jóvenes, tienen 18 años. ¿Sí? Fíjense cómo las nuevas empresas que hacen foco en el bienestar del usuario están desplazando a las empresas más tradicionales en donde gestionaban a partir de otros objetivos que no necesariamente tenían que ver con el bienestar del usuario. Ahí hay algunos ejemplos de cuáles son las marcas que mayor valor tienen en el mundo. Apple, Google son las dos más valorizadas o mejor valuadas. Y acá es importante esta filmina porque no es que Netflix mató a Blockbuster, no es que Uber está matando a los taxis, no es que Airbnb está matando a los hoteles, sino que es la experiencia de usuario
la mejora en la experiencia de usuario lo que está haciendo es transformando las industrias y haciendo que las empresas más tradicionales que no hacían foco en el usuario vayan perdiendo terreno. Entonces, no importa si se llama Uber o no se llama Uber. Por ejemplo, ahora en Córdoba que el tema está candente porque empezó Uber hace un par de semanas. Mucha gente defendiendo a Uber, digamos. Por ejemplo, en el caso de ustedes, muchas veces los taxis dicen que la gente elige Uber porque Uber es más barato, porque Uber no paga impuestos. Vamos a demostrar acá si eso es verdad o no, y para demostrarlo nos vamos a centrar en potenciales usuarios que somos nosotros. Yo les pregunto, si tuviese exactamente la misma tarifa Uber y el taxi aquí en Córdoba, y ustedes tienen que llamar para transportarse e ir a la casa de un amigo, ¿qué pedirían, un Uber o un taxi? Un Uber. O sea, no es una cuestión de precio. ¿Por qué pedirían un Uber? La atención, la seguridad, yo sé qué me pasa a buscar, cuándo, yo puedo saber cuánto falta para que el auto llegue y pase a buscarme. Podés compartir ubicación, el perfil de la persona, el mismo servicio, ¿no? Porque suele ser un servicio mucho más agradable y demás. Entonces, fíjense que no elegimos por tarifa, sino que estamos eligiendo por experiencia de usuario. Muchos padres, por la seguridad de sus hijos, hasta pagarían más por un Uber que por un taxi. O sea que no es una cuestión solamente de tarifa, sino que tiene que ver con la experiencia de usuario. Entonces, digamos, esto lo pensamos los que venimos de este lado, que trabajamos con metodologías ágiles, pensamos que sería mucho más fructífero para la industria, para el taxi en general, canalizar toda esa energía que se utiliza para protestar o romper otros autos o para ejercer de alguna manera actos de violencia para con otra gente, sería mucho más productivo si toda esa energía la destinaran en mejorar el servicio y superar el servicio que ofrece Uber. ¿Podría superarse el servicio que ofrece Uber? Por supuesto que sí. Y va a haber otra empresa que seguramente va a mejorar el modelo de Uber. Entonces no es que Uber está destruyendo el taxi, no importa Uber. Cuando la gente dice queremos Uber, a nadie le importa que le vaya bien a los dueños de Uber. Lo que la gente está diciendo es queremos un mejor servicio. Y si la empresa se llamara de otra manera, o cuando venga otra que quiera desplazar a Uber, la gente siempre va a estar del lado de la mejor experiencia de usuario. Lo mismo con estos otros ejemplos. Bueno, acá el tema de la innovación abierta, todas estas empresas grandes, no son empresas, si bien son gigantes, pero no son tontas, entonces empezaron a ver, estaba cayendo Blockbuster, caía Kodak, empezaban a caer industrias tradicionales. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Bueno, empecemos nosotros a invertir, nosotros que somos grandes compañías, empecemos a invertir o a comprar a estos emprendimientos tecnológicos, estas startups, estas gallinas de huevos de oro que hoy están recién naciendo, empecemos a comprarlas y empecemos a adquirirlas y empecemos a sumarlas a nuestros servicios. Entonces eso es lo que están haciendo las grandes compañías. Por ejemplo, recién en el video estaba el caso de Waze, no sé si lo han utilizado o conocen, pero básicamente es un GPS que me brinda información o comparte información que brinda la comunidad acerca de si una calle está congestionada o no, si en una calle hay algún control, algún tipo de control, o si, bueno, diferentes cuestiones, ¿sí? Waze estaba teniendo un crecimiento de uso. Waze es una startup, un emprendimiento de Israel, ¿sí? Estaba creciendo tanto que estaba empezando a superar al servicio que ofrece Google Maps. Google Maps no se basa en la información de los usuarios, sino que se basa en tecnología satelital. Entonces estaba siendo mucho más efectiva porque era más rápida la información que se obtenía en Waze que en Google Maps. Entonces la gente prefería, era mejor experiencia de usuario Waze, la gente elegía Waze. ¿Qué hizo Google? Adquirió Waze y hoy Waze
es una compañía de Google, incluso Google incorpora la tecnología de Waze también. Ahora en Google Maps, si lo están utilizando, les va a aparecer en algún momento, si ustedes se frenan por algún motivo o algo, les aparece una pregunta, ¿hay algún problema en la calle o en donde estás? Para que lo comuniques. Bueno, es decir, aprendieron del error de Blockbuster y están empezando a comprar las Netflix. Bueno, este es un poco, vamos a pasar, pero es un poco el mapa de emprendimientos en América Latina que está creciendo cada vez más. El ecosistema emprendedor de Córdoba también está creciendo mucho. Obviamente en Argentina, Buenos Aires, el 77% de los emprendimientos tecnológicos están en Buenos Aires, pero el segundo lugar con más startups en Argentina es Córdoba. Otros países que están creciendo mucho en el tema son Chile, Colombia, Perú, Brasil y México. Brasil y México por la magnitud y el tamaño que tienen, ¿no? Acá, algunas de las empresas, porque esto no solo está ocurriendo en el mundo, está ocurriendo también a nivel local. Fíjense algunas empresas locales que ya están invirtiendo en compañías de base tecnológica. YPF, Arcor, Coca-Cola y demás. Este es un caso que lo traigo porque es muy reciente y ocurrió aquí en Córdoba. Seguramente cuando han utilizado Mercado Libre, cuando buscan algún producto, les aparece alguna sugerencia sobre otros productos que podrían comprar, ¿sí? Si están buscando, por ejemplo, una mesa, les va a aparecer como alternativa, como sugerencia, otras mesas o incluso sillas, algunos productos complementarios, con la idea de tratar de atraerlos a ustedes en comprar algún producto más, además de lo que están buscando, ¿sí? ¿Qué tecnología, recién hablaba la profe, qué tecnología se utiliza para tratar de entender lo que el usuario está buscando? Se utiliza mucho inteligencia artificial para tratar de conocer cuál es, por ejemplo, si la gente que compra una mesa, una vez que elige la mesa, después busca sillas, la tecnología aprende eso, entonces cuando una persona busca una mesa, la tecnología automáticamente nos muestra sillas porque sabe que la gente después va a ir a buscar ese tipo de producto. Se anticipa un poco a los gustos y preferencias nuestros. Mercado Libre tiene un equipo propio de inteligencia artificial, obviamente, y también contrataba servicios de inteligencia artificial a una consultora en México y a otra aquí en Córdoba que se llamaba Maquinalis, que la formaron 4 compañeros de la facultad del FAMAF, que es la Facultad de Matemáticas de la Universidad Nacional, 4 compañeros que hicieron una tesis y esa tesis dijeron, la transformó en un emprendimiento, empezó a crecer, empezó a tener contratos grandes como los de Mercado Libre y otros para compañías norteamericanas, llegaron a tener hasta 60 ingenieros de empleados y estuvieron proveyéndole servicio de tecnología a Mercado Libre durante 4 años. Lo que observaron en Mercado Libre es que cuando se utilizaba el algoritmo de Maquinalis, la tasa de conversión, es decir, la tasa de ventas de los productos sugeridos por la tecnología, era mayor en el caso de Maquinalis que la propia tecnología que utilizaban ellos y la que adquirían en México. Eso lo estuvieron validando durante 2 o 3 años. Al cabo del tercer año compraron la compañía en $7 millones. Una compañía que no debe haber tenido más de 5 años. Imagínense recibirse a los 24, a los 29 años, vender una compañía en $7 millones, haciéndolo, digamos, nunca ellos imaginaron que iban a llegar por eso, de hecho no lo hicieron por eso, sino que lo hacían porque era algo que realmente les gustaba. Pero fíjense la magnitud de lo que alcanzó ese proyecto emprendedor. Bueno, para el que le interese esta temática, estamos medio complicados de tiempo, para el que les interese la temática y analizar qué hay en el éxito de estos modelos de negocio de Airbnb, de Uber, de Facebook, de todas estas nuevas compañías, Google, Apple y demás, les recomiendo este libro, que incluso creo que lo pueden descargar de la web de manera gratuita, se llama Organizaciones Exponenciales, que es un libro que se escribió en Singularity University
es una universidad entre comillas porque no responde a ningunos parámetros del Ministerio de Educación de Estados Unidos, sino que es simplemente un espacio en donde gente de la tecnología y de la innovación de todo el mundo va ahí a trabajar en equipo, a validar ideas y demás. Está ubicado en la NASA. Y lo que hicieron en Singularity University fue estudiar qué había en común entre todas estas compañías que habían logrado crecer exponencialmente y que habían generado una innovación disruptiva. Es decir, estas compañías no es que generan innovaciones incrementales, sino que generaron realmente innovaciones disruptivas. Es un libro de 200 páginas, se los recomiendo mucho al que le interese la temática porque se lee muy rápido, es muy atrapante. Estos son las 10 características que encontraron los autores que hacen en común a estas empresas. Vamos a mencionar algunas más importantes. Por ejemplo, para mí, de lo más importantes son esta que es personal bajo demanda y activos apalancados. Esos atributos que tienen estas empresas en común lo que quieren decir es que en lugar de tener activos propios, se crece más rápido si crecemos a partir de activos que ya existen. Imaginen ustedes, les pregunto, Uber, ¿podría haber crecido de la manera que creció si los choferes, digamos, que trabajan para Uber fueran empleados de la empresa? ¿Podría haber crecido tan rápido Uber si cada uno de los autos fueran propiedad de la empresa? Seguramente no. Entonces lo que hizo Uber es apalancarse sobre colaboradores externos, que son los choferes que no son empleados, y apalancarse sobre los autos de esos colaboradores externos. Si lo llevamos al caso emblemático dentro del turismo, como podría ser Airbnb, ¿Airbnb es dueño de algún hotel? No, es la cadena hotelera más grande del mundo y no tiene ningún hotel. Uber es la empresa más grande de taxis sin tener un taxi, ¿sí? Entonces, fíjense que Airbnb se apalanca en activos de otras personas que son propietarios de una casa, de un departamento y que quieren compartirlo. Incluso no hay alguien empleado de Airbnb que está atendiendo las reservas. Es la misma gente dueña de esos departamentos que interactúa con el usuario, con el cliente, y es el que vende por Airbnb. ¿Sí? Esos son dos aspectos muy importantes. Y otro aspecto que siempre está es el tema de generar comunidad. Generar comunidad, ninguna de estas empresas podrían haber crecido lo que crecieron si no hubiese una comunidad alrededor de ellos. Si nosotros entramos a un Airbnb para alquilar algo no sé, en Buenos Aires y no encontramos nada, no hay oferta, no hay nada, seguramente la vamos a dejar de utilizar a la solución. Estas soluciones funcionan porque hay una comunidad muy grande de choferes en el caso de Uber, de habitaciones en el caso de Airbnb, etc. Y otro tema es los algoritmos. O sea, utilizar tecnología para mejorar la experiencia de usuario. No sé si han hecho, alguna vez les pasó, han hecho la prueba, si entramos con dos usuarios distintos a Netflix, obviamente que lo que me van a sugerir a mí es distinto a lo que le van a sugerir a cada uno de ustedes. El algoritmo sabe qué tipo de películas o series nos gusta consumir y en base a eso nos va a ofrecer distintas salidas cuando entremos a la página. Pero eso es bastante obvio. Lo que me pareció bastante novedoso fue que haciendo la prueba con un amigo, ingresamos los dos al mismo tiempo a la plataforma de Netflix y a los dos nos mostraba o nos sugería la serie Stranger Things, ¿sí? Pero la imagen que a mí me mostraba era distinta a la imagen que le mostraba a mi amigo. A mí me mostraba una imagen de un bosque en oscuras, como algo bastante tenebroso, mientras que a mi amigo le mostraba todo lo contrario, una foto donde había niños jugando, era de día en un parque. Y eso tiene que ver con el tipo de serie y películas que consumimos. A mí me gustan mucho más los thrillers y él consume mucho más comedias dramáticas. Entonces, fíjense cómo los algoritmos pueden generar o aumentar la tasa de conversión que se llama, que son las ventas.
Últimos 5 minutos, Euge. Para que no se pongan nerviosos. Bueno, yo acá les traje algunos ejemplos de aplicaciones. No sé si conocen Quirky, que es una comunidad de inventores. Esta empresa se dedica a fabricar productos de diseño. Solamente produce productos de diseño si tienen alguna innovación. Pero ellos no tienen inventores, sino que uno como inventor, si uno es diseñador, puede subir el diseño a esta plataforma y hay una comunidad colaborativa de inventores y de diseñadores que van mejorando el diseño que yo subí y Quirky después lo que hace es producirlo, apalancándose en la idea de colaboradores externos, produce y lo vende. Por cada unidad vendida, los diseñadores que participaron de ese proyecto reciben una comisión, digamos, un dinero. Fíjense que este print de pantalla yo lo hice hace como 3 meses, así que debe ser bastante más alto que esto. Pero fíjense que Quirky tiene asociado más de 1.200.000 inventores. En 3 años, imposible en 3 años tener de empleados a 1.200.000 inventores que estén creando para mi empresa. Entonces, si apalancándome en el concepto de comunidad y en la tecnología, puedo llegar a esos volúmenes rápidamente. ¿Sí? Se desarrollaron 300.000 inventos y ya se pagaron 11 millones de dólares en royalties solamente en 3 años. Bueno, vamos a pasar a algunos otros ejemplos de organizaciones exponenciales. Esta es bastante divertida, la pueden hacer, no sé si alguno de ustedes tiene un perfil de influencer en Instagram, pero esta aplicación, Wipe, es de unos chicos de Buenos Aires. Lo que hacen es básicamente juntar a las marcas con microinfluencers. Desde el marketing está demostrado que genera mucho más empatía una publicidad que viene dada por algún amigo o alguna persona que sea más allegada a nosotros que si nos está vendiendo la propia empresa o nos lo quiere vender a alguna celebrity. Entonces lo que hace esta aplicación es, por ejemplo, si ustedes entran ahora, no tengo acciones acá, no es que le quiera hacer publicidad, pero me pareció bastante interesante. Supongamos que ustedes descargan ahora, la aplicación les va a pedir, bueno, cuáles son sus intereses, qué les gusta y demás. Entonces, por ejemplo, no sé, me gusta salir con amigos, me gusta ir a los after office. En base a eso, me sugieren campañas a mí. Como a mí me gusta salir de after office, me llega una campaña de Quilmes, por ejemplo. Esta es verdad. Entonces, Quilmes, yo entro a la campaña de Quilmes y Quilmes me pone ejemplos de fotografías para que yo arme mi post y lo suba a una red social. Entonces me dice, bueno, la fotografía tiene que tener un plato de comida casera, un vaso que esté a la mitad con cerveza, la botella tiene que estar destapada, no tiene que estar la etiqueta de frente en la foto, sino que tiene que estar media torcida, tenés que subir este post de tal hora a tal hora en tales redes sociales. Y entonces uno arma el post, la sube a Wipe, y cuando la sube a Wipe le llega a la empresa. Entonces la gente de Quilmes ve el perfil nuestro y sabe cuántos seguidores tenemos. Lo que más está funcionando hoy es Instagram. Entonces, dependiendo de la cantidad de seguidores que tengamos en Instagram, nos ofrece una cierta cantidad de dinero para que hagamos efectivo y subamos ese post, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo, gracias a la tecnología, a lo mejor empresas como Quilmes en un mes pueden llegar a, no sé, 2.000, 3.000, 5.000 microinfluencers en todo el país, que si esto lo tuviésemos que hacer de manera remota sería muy difícil lograrlo. Ese es el poder de generar comunidad. Bueno, para ir terminando, ya terminamos, lo que les quería dejar es, si alguno de ustedes tiene alguna idea y está pensando en emprender, y está pensando, bueno, ¿qué etapas tengo que tener en cuenta para pasar de esa idea a la acción? Yo les recomiendo esta metodología que es Design Thinking, que lo que hace en primer lugar es empatizar. ¿Qué significa empatizar? Ponernos del lado del usuario, conocer al usuario al cual nosotros queremos mejorarle la vida en algún aspecto. Empatizar con él, definir cuáles son sus dolores y cuáles son sus alegrías respecto a ese producto o a esa industria en la que estemos. ¿Me van siguiendo o no? O sea, si lo llevamos al videoclub, empatizar sería, me doy cuenta que a la gente no le gusta pagar
o ir a devolver las películas o pagar una penalidad. Lo voy a definir. ¿Cómo podríamos desarrollar un modelo de negocio? ¿Cómo podríamos desarrollar un producto en donde la gente no tenga que ir a devolver la película para aliviar ese dolor? Presento la idea. La idea ya la conocemos, podría ser Netflix. Hacemos un prototipo, esto es importante. Muchas veces los emprendedores están 6 meses armando un plan de negocio encerrado en la oficina pensando, y después, una vez que tienen la idea, invierten todo el dinero que tienen o el tiempo, incluso piden plata prestada y demás, para iniciar un emprendimiento con todo sin antes haber hecho un prototipo. Un prototipo es un aspecto pequeño del producto, es decir, no queremos invertir mucho, porque si invertimos mucho y nos va mal, perdimos mucho. En cambio, si invertimos un poquito y nos va mal, perdimos poco. Entonces, hay que arrancar siempre armando un prototipo para validar, para ver si la idea que yo tengo de que va a funcionar, funciona o no. Y evaluamos, aprendemos en qué nos equivocamos y en qué no nos equivocamos, ¿sí? Y en base a eso, volvemos atrás, volvemos a hacer otro prototipo y lo vamos mejorando hasta que después sí, con más conocimiento sobre el usuario, nos lanzamos con todo con el proyecto. Esa es un poco la dinámica. Tenemos una idea, aunque nosotros pensemos que esa idea es la mejor, no deja de ser una hipótesis. Tenemos que armar un pequeño producto, tenemos que validarlo y medir qué funciona, qué no funciona, aprendemos y lo volvemos a construir y así sucesivamente. Estas son las formas en cómo se podría diseñar un prototipo. Si nosotros queremos solucionarle el problema a una persona de trasladarse de un punto a otro, un prototipo de un auto no sería darle una rueda, ¿qué va a hacer con la rueda esa persona? Pero sí una patineta. Vemos qué le gustó y no nos gusta que no podemos doblar en una esquina. Bueno, le ponemos un manubrio. ¿Te gustó o no te gustó? Sí, pero me canso bastante y voy muy lento. Le puedo poner pedales, le puedo poner motor y así hasta llegar al producto final. Pero si nos equivocamos acá, perdemos poco. Si nosotros directamente pasamos a desarrollar algo como esto sin validarlo y después no funciona, lo que se pierde en frustración, en dinero y en tiempo es mucho. Bueno, estos son algunas de estas tecnologías que se están utilizando mucho en el turismo, que tiene que ver con servicios de realidad virtual para elegir los destinos turísticos, por ejemplo, es algo que se está empezando a utilizar mucho. No sé si alguno de ustedes ha utilizado por ahora, las herramientas son medias rústicas, que podría ser el Google, ¿cómo se llama? Google Earth, en donde nosotros podemos meternos en el lugar a donde queremos ir y ver el entorno y ver el contexto. Bueno, algunos de los principales destinos turísticos están empezando a generar animaciones muy reales para ponernos en contexto de qué nos vamos a encontrar cuando estemos ahí. A mí personalmente me parece horrible, yo no consumiría esto, pero sí hay mucha gente ansiosa que sí lo consumiría. A mí me gusta el factor sorpresa cuando voy a algún lugar, pero hay gente que no, hay gente que prefiere saber ya con qué se va a encontrar y en base a eso elegir. El tema de computer vision también está creciendo muchísimo, entonces vamos a poder detectar, por ejemplo, a un pasajero o a una persona que se quiere hospedar en algún hotel o demás, lo vamos a poder distinguir directamente con la cara, sin necesidad de estar pidiéndole un documento o teniendo que llenar una ficha. Si hay algo que genera dolor a una persona que está entrando en un hotel es tener que llenar una ficha, ¿no? Con los datos personales, ¿o no? Digamos, todo lo que es la tecnología de chatbots que cada vez son más inteligentes, que utilizan inteligencia artificial y van aprendiendo cada vez más para vender pasajes y demás. Los drones que se están utilizando por seguridad, pero también incluso ya hay servicios de drones para uno sacarse una foto con una perspectiva distinta, en un lugar distinto. Bueno, hay muchas tecnologías que se están utilizando, todavía no hay productos o empresas posicionadas en todos los rubros, entonces las oportunidades siempre son infinitas. Bueno, aquí les dejo mis datos de contacto por si se quieren comunicar, quieren tener más información.
Espero que les haya servido la charla. Muchas gracias.